Tardes. Nosotros somos estudiantes de Derecho Semipresencial pertenecientes a la UNEYES. El grupo está conformado por Miriam Méndez, Jackson Barón, Beyalí Rodríguez y mi persona, Carlos Ávila. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la obligación, para la cual tenemos el siguiente concepto. La obligación es un vínculo establecido por el derecho que nos obliga a cumplir una determinada conducta. En las obligaciones tenemos un concepto emitido por Justiniano que nos dice que la obligación es un vínculo jurídico por el que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según la ley de nuestra ciudad. Según Paulo, en Digesto, la esencia de la obligación no consiste en que uno haga una cosa o servidumbre, sino en constreñir a otro para que nos dé, haga o indemnice algo. Según el italiano Bonfante, el concepto de obligación debió aparecer en el campo de los delitos. La responsabilidad penal implicaba el sometimiento del infractor, quien quedaba obligatus, de ahí su significado. Más que un significado patrimonial, la obligación implicaba un sometimiento personal. Así, por ejemplo, al celebrarse un préstamo solemne por medio del nexum, se creaba una dependencia de carácter físico entre el acreedor y el deudor. Refiriéndonos al deudor, podemos diferenciar dos aspectos distintos de la obligación: el debitum o deuda, es decir, el deber de cumplir, y obligatio o responsabilidad, o sea, la sujeción en caso de incumplimiento. La obligación consta de varios elementos. El primero de ellos son los sujetos. El sujeto activo o acreedor, en el caso del derecho romano, crédito, que tiene el derecho a la conducta del sujeto pasivo o deudor, en el caso del derecho romano, débito, que tiene el derecho jurídico de cumplir con ello. Y el objeto. El objeto está constituido por la conducta o comportamiento que el deudor debe observar en favor del acreedor, y puede consistir en un dare, en un facere, en un prestare y non facere o pati. El dare se refiere a la transmisión de dominio de alguna cosa, es decir, hacer al acreedor propietario de algo. El facere se refiere a toda conducta que consista en un acto positivo, un hacer que no implique transmisión de dominio de alguna cosa. El praestare alude al contenido general de la obligación, es una prestación, como cuando una persona se obliga a garantizar una deuda ajena. El non facere o pati consiste en abstenerse de algo, no hacer o tolerar algo. La prestación, el objeto de la obligación, debe ser posible tanto física como jurídicamente, además de ser lícita. Las obligaciones se clasifican en obligaciones ambulatorias, obligaciones parciarias y obligaciones correales o solidarias cuando se trata de los sujetos. Cuando se trata del objeto, se clasifican en obligaciones divisibles e indivisibles, obligaciones genéricas o específicas y obligaciones alternativas y facultativas. Atendiendo al derecho del cual provienen, se clasifican en civiles u honorarias, y atendiendo a su eficacia procesal, en civiles y naturales. Las fuentes de la obligación. Se entiende por fuentes de la obligación a los hechos jurídicos de donde ellas se emanan. Según Gallo, se señalan dos fuentes: el contrato y el delito. Según Modestino, son actos que atraen como consecuencia obligaciones, o por ejemplo recibir una cosa por unas palabras, por la ley o por el derecho honorario. Según Justiniano, en las instituciones, él empieza a sistematizar la clasificación y los clasifica de la siguiente manera: en contrato, en delito, en cuasicontrato y en cuasidelito. También tenemos otras fuentes, que son los pactos, los nudos y los vestidos. Y en el último de los casos, la clasificación es pretoriana. Con exposición voy a hablarle de lo que es la transmisión de crédito.
Esta es una figura jurídica que consiste en una transferencia de obligación, cambiando en este caso al deudor sin alterar la relación jurídica establecida desde el principio. Es una manera de transmisión de obligaciones, más no de la extinción de la misma, porque esta continúa estando, pero la adquiere otra persona. Faro creditorio. Esto constituye parte del delito privado pretoriano, que consiste en la ejecución del deudor con intención de hacerse insolvente o agravar su insolvencia. El pretor estableció inicialmente un interdicto frauditorio donde habla pues o suprime lo que es el fraude como tal. Y posterior a eso creó una opción paulinaria donde pudiese establecerse en este caso el actio dols y el restitulio instacrum. En este caso, la acción paulinaria habla de lo que el acto fraudulento puede empobrecer al deudor. Un acto que evite el enriquecimiento no se considera como tal. El acto, además de empobrecer al insolvente, de empobrecer al deudor, lo deja insolvente como tal. Bien, para poder hacer este acto se requiere también de la complicidad de un tercero. Es decir, que la persona sola como tal no la puede hacer, sino que hay terceros que le ayudan en este caso a hacer, el acto fraudulento como tal. Cabe destacar que cuando se ejerce este tipo de acto, si se ejerce la acción, si se ejerce de mala fe, la persona es perseguida contra quien ejerce esa acción. Y si el tercero actúa de buena fe, son condenados por el monto que acarrea ese enriquecimiento o el delito por el daño causado que cometió. Otro elemento en el cual les voy a hablar se trata de las garantías de las obligaciones. Como bien saben, la garantía de las obligaciones son aquellos actos jurídicos encaminados a garantizar o reforzar la posición del acreedor frente a un posible incumplimiento del deudor. Es decir, que en este caso se necesita una garantía para dársela pues a esta persona que está obligada a pagar, en este caso, una deuda como tal. De acuerdo a la doctrina del derecho, pues distingue entre garantías reales y personales. Las reales atribuyen al acreedor un derecho real sobre la cosa o deuda que ésta tenga. Es decir, esta persona tiene que buscar satisfacer la deuda que tiene con el acreedor y esta puede pagarla a través de la entrega de una prenda o sobre una hipoteca que tenga para poder cumplir esa obligación. Tenemos los personales, que los personales constituyen una relación accesoria de la obligación y la obligación ya constituida, ¿verdad? En este caso, el deudor y otros terceros como tal. Y con otros terceros. Entonces, en este caso, en la actualidad se le llama fianza. Es decir, se busca un fiador que este tercero va a asumir la deuda o la obligación que tiene aquel otro para el responder ante esa deuda como tal, ¿no? Eso se le llama fianza como tal. Están otras formas como son las arras, que es la entrega de dinero o cosa de valor. Tenemos la cláusula penal, que ahí la persona va a elegir si va a cumplir la cláusula penal o va a saldar la obligación que tiene. Está el juramento promisorio, que este es un compromiso o un juramento que hace el deudor al patrono, donde esto indica pues que él va a pagar esa deuda a través del trabajo que él esté haciendo. Tenemos la constituting dictati, que una persona se obliga en este caso a pagar la deuda de ese tercero, en este caso a fin de proteger la obligación natural, a fin de proteger esa persona, y pasa de ser de una obligación natural a una obligación civil como tal. Muchas gracias. Características del modo de extinguir las obligaciones. 1. Voluntaria. Son aquellas en que los vínculos de la obligación
cesan por voluntad de ambas partes o de una de ellas. Ejemplo, el pago y el mutuo destino. 2. Es necesario. Son aquellas obras sin intervención de la voluntad de las partes, por ejemplo, la prescripción. 3. Generalidades. Son aquellas aplicables a toda clase de obligaciones. Particulares. Son aquellas obligaciones a determinadas obligaciones. Son iuxo jure. Son aquellas que extinguen definitivamente e irrevocablemente la obligación, sin dejar de subsistir ni aún una de la obligación natural, y que puede ser invocado por una de las partes o por todos los integrantes de la obligación. El open extinguition son aquellos que no extinguen de raíz la obligación, sino confiere únicamente el derecho a participar o a realizar mediante una excepción de la acción del acreedor, ya sea temporal o definitivamente. Los modos de extinguir el open extension a modo de dejar subsistir una obligación natural, por ejemplo, es un pacto de no pedir, de compensación o prescripción. Otros modos de extinguir es el pago. Consiste en el cumplimiento de la prescripción objeto de la obligación. Las características del pago. El pago es un modo voluntario de extinguir la obligación. Es un modo general de extinguir las obligaciones y es un modo del iuso jure de extinguir las obligaciones. Para continuar, les voy a exponer sobre la extinción de las obligaciones. La extinción de las obligaciones es el vínculo entre el derecho, el creado del acreedor y el deudor. No estaba llamado a perpetuarse indefinidamente. Esto significa que una vez el deudor paga la deuda con el acreedor, se termina el vínculo y se llega a una imputación de pago. Ahora, ¿a quién se le paga? Es el acto que se produce a través del acreedor, que obtiene ciertos beneficios debido a la deuda que obtiene el deudor con su acreedor. El lugar de pago es un lugar de pago donde el acreedor y el deudor caen en una serie de pactos para finalizar el pago y así terminar la imputación del pago. Si el deudor tiene varias obligaciones con el acreedor, esto se tiene que ir a un juicio extra para la imputación de algunas de esas deudas para poder imputar parte del pago si el pago de la imputación ha sido pagado.